Y bueno, la Semana Santa o la Semana Mayor, como mucha gente lo conoce, es una de las celebraciones anuales más populares dentro del cristianismo o dentro de las personas que profesan una religión, vamos a llamarlo así. Y bueno, se conmemora y prácticamente habla acerca de varias etapas de lo que sucedió exactamente una semana antes de que Cristo fuera crucificado. Por ejemplo, Dani hablaba de que hoy es Domingo de Ramos y hacía una alusión acerca de lo que sucedió precisamente en ese día. Bueno, lo que se cree de acuerdo a las escrituras de lo que sucedió en ese día. Y bueno, habla de su entrada triunfal hasta Jerusalén en la Vía Crucis, que es lo que le llaman el camino que siguió Jesús ante la cruz, de su muerte y resurrección. Y bueno, en términos generales, es la última semana que el Mesías pasó en la tierra, corporalmente hablando, porque sucede algo después de su muerte y resurrección, claro. Pero hablamos de esa semana, ¿no? Que van desde lo ritual hasta lo trágico y hasta lo glorioso. En esa sola semana sucede todo esto. Y bueno, se da en los meses más o menos de marzo, abril, depende de las épocas y depende de las fechas, pero usualmente es un tiempo de celebración. Pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de la Semana Santa o de esta fiesta cristiana? Y la verdad es que podemos encontrar mucha información de lo que sucedió en esta época en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y hay una historia larga acerca de lo que sucede y de la forma en que ellos pudieron ver ciertos acontecimientos y cómo fueron plasmados en la Biblia para que nosotros pudiéramos conocerlo. Entonces, ofrecen sus relatos muy particulares de lo que sucedió entre estos cuatro evangelistas o cuatro evangelios. Y algunos son testigos oculares de lo que sucedió y otros escribieron de acuerdo a lo que escuchaban de los demás, de las historias que platicaban acerca de las demás. Por ejemplo, como el evangelista o el evangelio de Lucas. Entonces entendemos que hay mucha historia acerca de lo que ellos pudieron vivir y presenciar y quedó plasmado para que nosotros pudiéramos descubrirlo. Entonces, históricamente hablando, la Semana Santa empieza con una fiesta que se llama la fiesta de la Pascua, o hablando coloquialmente, empieza exactamente cuando Cristo entra en la ciudad santa hasta que es crucificado y resucitado en la semana de la Pascua. O ese día precisamente. Entonces tenía una razón de ser por qué Dios estableció ese día y cómo es que Jesús entra a confirmar ese día. Entonces los cristianos, nosotros que creemos en Jesús, entendemos que Cristo es el Cordero de la Pascua que habla el Éxodo y ahorita vamos a verlo. Entendemos nosotros por lo que dice la Escritura que Él es el Cordero inmolado, como dice su palabra, porque Él se convirtió en un sacrificio perfecto por los pecados de todo el mundo. Y hay mucho que estudiar acerca de la Santa Cena y en el momento en que sale Jesús de ese lugar y es apresado por el grupo que traía a Judas. ¿Sí recuerdan esa escena más o menos? Los judíos que decidieron seguir a Cristo honraron esa fiesta de la Pascua, pero como estos hombres practicaban cierto cristianismo en lugares donde no se practicaba exclusivamente esa postura espiritual, se empezaron a mezclar esas tradiciones no cristianas. Entonces surge esa famosa Semana Santa, donde en algunos lugares, inclusive aquí en México, se celebra de una forma muy exagerada, digámoslo así. Entonces, se combinan esas costumbres de primavera
que son paganas con el cristianismo y empiezan a hacer una mezcla acerca de tradiciones. Y bueno, vamos a poner de base y vámonos al libro de Éxodo. Quiero decirte que los eruditos hablan acerca de que Cristo, de que en el Antiguo Testamento Cristo es alguien oculto, mientras que en el Nuevo Testamento Cristo es alguien que es revelado para nosotros. Oculto en el sentido de que no habla precisamente de Cristo, pero sí habla de Él. A ver si me doy a entender. Vámonos a Éxodo 12:1. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será propicio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces, Dios cambia textualmente la historia y dice, a partir de ahora, a partir del momento que te estoy hablando, va a transcurrir la historia. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres y un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. La idea es que tuvieran lo suficiente y no más para poder compartir la cena en ese momento. Si era una familia de 2, se tenía que juntar con otras 2 para tomar un cordero y poder disfrutar entre 4 personas. Y si era una familia muy grande, pues a lo mejor tenían que matar un cordero más grande. Si estuviéramos en México, pues sería un cordero grande, muy grande. ¿Están de acuerdo? El animal será sin defecto, ¿voy bien en el verso 5? El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán carne asada al fuego y panes sin levadura. 2 cosas importantes. Una, carne asada de ese cordero y panes sin levadura. Qué extraño esa orden, pero bueno. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies, y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana. Todo habría que comerse. Todo de ese sacrificio, de ese cordero, que iban a utilizar la sangre para marcar los postes, los dinteles de la casa, todo eso que iban a hacer tenía que comerse. Por eso es que decía, si es mucho, entonces compártanlo entre 2 o 3 familias. Dice, y lo comeréis así. Fíjate la instrucción, qué tan interesante está esto y lo vamos a ver más adelante. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Fíjate, estaba diciendo, no lo vas a comer en pijama. Lo vas a comer bien vestido y apresuradamente. Y Dios estaba diciendo, vas a tener todo el equipo necesario para hacerlo. Y dio esa instrucción exclusiva. ¿Sabes? La Pascua empezó como un festival doméstico, familiar, que lo tenían que hacer todas las familias de Israel. Y algunos eruditos dicen, porque la Biblia dice que cuando salieron de Egipto, iban los israelitas más otro grupo más. Y ese grupo más quisiera pensar que eran personas no judías, cualquier persona no judía, que a lo mejor escuchó la orden y dijeron, bueno, la orden es esta, entonces pues vamos a hacerlo. O que algunos egipcios hayan estado ahí. La Biblia no lo dice, pero también no sería imposible. Porque Dios mueve los corazones y lo vimos exactamente, lo vemos en la situación de Faraón. Entonces podrían ser judíos, podrían ser otro tipo de personas haciendo este sacrificio.
Entonces, en este momento, cuando Dios estaba dando esta instrucción, no existía un templo como tal para ir a celebrarlo. No había una tienda de reunión, no había un altar, ni siquiera había un sacerdote, pero sí había una representación importante de lo que ellos tenían que hacer en honor a Él. Verso número 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ya está establecido. La orden está establecida. La forma está establecida. La situación y las fechas estaban establecidas. Algunas festividades fueron instituidas por Dios, fueron hechas por Dios para Él. La Pascua era una fiesta exclusivamente para recordar la liberación del pueblo de Israel ante Egipto, de la esclavitud. Recordarle solamente para que ellos no se olvidaran de lo que Él había hecho. Porque si vemos la historia de Israel, bueno, y la historia de todo el mundo, hasta de nosotros, a veces nos olvidamos de los favores de Dios. A veces nos olvidamos, oramos tanto por aquella situación, por tantas cosas, y de repente llega la respuesta y nos olvidamos a lo mejor de agradecerle al Señor. Así era el pueblo de Israel. Entonces Dios establece esas fiestas en particular con una característica muy específica para celebrar algo. Y esta era para recordar lo que Él había hecho a favor de los israelitas en contra de Egipto. Entonces, para que ellos se pudieran salvar de ese espíritu de mortandad, tenían que untar con sangre. Sangre. ¿Puedes repetir conmigo? Sangre. Esos dinteles y esos postes. Algo tenía que ver esto. ¿Por qué sacrificaron un cordero los hebreos? Y sabes, la historia, los teólogos pudieron deducir que ellos tenían que sacrificar un animal, un cordero, derramando sangre de un ser inocente. Un cordero era un sacrificio sustituto de la persona que debía de morir por la plaga, por la 10ª plaga. Era una forma de decir: yo estoy de acuerdo en lo que tú estás haciendo y estableciendo, Señor, y nos estás liberando. Voy a ofrecer este sacrificio para que mi primogénito no muera. Era un sustituto. Eso es lo que estaba haciendo ese cordero. Entonces la Pascua se convertiría en una celebración anual para recordar el paso de largo del Señor en las casas de los israelitas. Una trágica noche. Moriría cualquier primogénito que no hubieran obedecido sus padres la orden de marcar los postes y los dinteles. Claro, entendemos que los egipcios, alejados de esta situación, pues no tuvieron oportunidad de hacer eso. Dentro de la casa, los israelitas comerían la cena de la Pascua, que incluía ese cordero asado. ¿Ya les dio hambre? Cordero está caro, ¿eh? Es caro el cordero. Hierbas amargas que simbolizaban la amargura de la esclavitud de ellos, y preparaban el famoso pan sin levadura. Y el Nuevo Testamento habla mucho acerca de la levadura. Hay mucha enseñanza acerca de lo que sucede con la levadura. Comer la cena de la Pascua vestidos con ropa para viajar
era una muestra de la fe de los egipcios, que en cualquier momento el Señor les iba a decir: partan ahora. Yo me imagino que es cuando tiembla, ¿no? No todos estamos esperando el temblor y no todos estamos debidamente vestidos cuando tiembla. ¿Están de acuerdo o no? Y más en la noche, seamos honestos. Entonces el Señor le estaba diciendo: vístanse así, porque de repente van a tener que salir corriendo de este lugar. No huyendo, corriendo, rápido, porque eran millones de los que iban a salir. Entonces estén preparados, estén listos. Todavía no eran libres, pero tenían que estar listos para cuando escucharan la voz de Dios que los sacaría de Egipto. Cada año el pueblo de Israel tenía que hacer una pausa en todas sus actividades para recordar solemnemente lo que había hecho Dios en sus vidas. Escucha esto importante: ellos darían gracias a Dios por salvarlos de la muerte y por sacarlos de una tierra de esclavitud y de pecado. Lo mismo hizo Jesús. Exactamente el mismo plan ahora en Jesús. Todos los primogénitos de los egipcios, bueno, se cree que todos, murieron. Todos los hijos de los israelitas se salvaron porque esa sangre fue derramada y hecho conforme Dios lo estableció. Y precisamente ahí, en ese momento, cuando los primogénitos mueren, viene el mensaje de redención principal de nuestro Señor Jesús. En ese momento empieza la historia de redención en nuestras vidas. Miles de años antes. Claro, el plan perfecto del Señor. Redención significa volver a comprar o salvar de la cautividad por el pago de un rescate. Eso es redención. Una de las maneras, según la Biblia, de volver a comprar un esclavo era a través de un intercambio con otro esclavo, con alguien superior, con alguien mejor. Esta celebración nos sirvió de enseñanza de que como Dios eligió comprarnos de nuevo, ofreció a su propio Hijo por un intercambio por nosotros. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Esta celebración está vigente, o estaba vigente aún en los tiempos de Jesús. De hecho, Jesús, por ser un hombre judío, la celebró. Jesús no solo celebró la Pascua, sino que él mismo se convirtió en ese sacrificio en dicha Pascua. Él fue crucificado exactamente en esa época, precisamente como el Cordero Pascual. Y te voy a resumir rápidamente en solamente unas palabras ese orden de los eventos. Se supone que el domingo es la entrada triunfal a Jerusalén, lo que vimos hace un rato. Lunes, la purificación del templo. Martes, la maldición de la higuera y la discusión en el templo. Miércoles, la predicción de la destrucción. Jueves, ungido con perfume. Santa Cena. Getsemaní, arresto, interrogatorio en el concilio. Viernes, sentencia de Pilatos, muerte en la cruz y sepultura. Sábado, ponen guardias para cuidar la tumba. Domingo de resurrección y lunes celebración solemne de lo que sucedió con Jesús. Todo eso sucede en esta semana. Es toda una historia. Vamos a ver dos eventos importantes. Primero, Santa Cena. Vamos a ubicarnos en lo que sucedió en la Santa Cena después de haber entendido un poco el significado de la Pascua y de lo que Dios estableció para que ellos fueran salvados. Marcos 14:12. Vamos a usar de referencia Marcos porque menciona algo muy importante, diferente a los otros dos evangelios. En Juan no existe esta historia de la Santa Cena, pero vamos a enfocarnos en Marcos. Marcos 14:12. Ya voy, Señor, ya voy a terminar. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura,
cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas tú la Pascua? Entonces los judíos sabían, sus discípulos sabían lo que iba a suceder y lo que de antemano ellos estaban estableciendo en Jesús, que él debía celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces se celebraba con una noche solemne, una única vez, pero la fiesta de los panes sin levadura se celebraba simultáneamente toda una semana. Durante esta época, durante esta semana, todos los judíos tenían que quitar cualquier tipo de levadura de sus hogares para poder conmemorar el día en que sus antepasados salieron de Egipto y que no tuvieron tiempo de que esa masa leudara y no pudieron obedecer la voz del Señor de salir inmediatamente. 13, verso 13 de Marcos 14. Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y seguidle. Y donde entrarle, decirle al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino a él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y otro: ¿seré yo? Dile a tu vecino: ¿seré yo acaso? Oh, qué miedo les da. ¿Seré yo acaso? Se empezaron a preguntar y él respondiendo dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Y sabes, de aquí surge una pregunta acerca de la traición. ¿Por qué querría traicionar Judas a Jesús? Si todo iba tan bien. Era un buen administrador al parecer. Bueno, al parecer, ¿verdad? Medio tranza, pero buen administrador. Tenía todo. Era el encargado de los dineros. ¿Por qué querría traicionar a Jesús? Judas, como los demás discípulos, esperaban que el maestro iniciara una revolución y liberara a Israel del yugo romano. Eso es lo que querían ellos. ¿En qué momento va a suceder, Señor? ¿En qué momento vas a entrar con tu caballo en alto y vas a poder con autoridad destruir al gobierno en Roma? Este hombre era el tesorero y seguramente pensaba, al igual que los demás, que recibiría una posición muy importante por ser tan cercano a Jesús, cuando Jesús se levantara en contra de Roma. Pero sabes, los teólogos dicen que sucedió algo significativo en el corazón de Judas en el momento en que María había derramado ese perfume que valía un salario al año. Judas en ese momento dicen que se dio cuenta de que el reino de Jesús no sería algo físico o político, sino algo espiritual. Si él continuaba siguiendo a Jesús, no conseguiría ni un peso más y tampoco tendría una buena posición social. Tanto que codiciaba, lo traicionó a cambio del dinero y la aprobación de los religiosos. Y eso lo puedes ver un poquito más atrás. 30 monedas de plata le dieron a Judas por traicionar a Jesús. Verso 22. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebiendo de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre, el nuevo
pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino, de nuevo en el reino de Dios. Y sabes, Jesús nos está esperando para que podamos nuevamente celebrar en ese reino. Sabes, de acuerdo a la tradición judía, todos los judíos tenían por obligación celebrar la Pascua a lo mismo que Jesús. La última cena llevó la celebración de la fiesta de la Pascua del Antiguo Testamento a su cumplimiento. Dios cambió la fecha en el Éxodo cuando les dice: a partir de ahora contarán. Y ahora con la Santa Cena hay una culminación y el cumplimiento de la Pascua. Recordemos que esta Pascua fue un acontecimiento particular, santo para el pueblo judío. Dice la Biblia que los guardó de la 10ª plaga, los sacó de la esclavitud. Y sabes, muchos de nosotros creyentes también experimentamos un día de liberación. El día que fuimos libres, completamente libres de la muerte espiritual y de la esclavitud del pecado, según hayamos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso fue lo que hizo el Maestro y lo que hace el Maestro. Entonces la cena del Señor es nuestro recordatorio en esa Pascua de nuestra ahora nueva vida en Cristo y la libertad que tenemos del pecado. Y sabes, uno de los momentos más importantes, significativos de la última cena es el mandamiento de Jesús para recordar lo que iba a hacer a favor, pagando así la deuda de todos y cada uno de nuestros pecados. Su sangre, su sacrificio. Sabes, durante la Santa Cena, Jesús le dio ciertos principios y habló principalmente del servicio. Habló acerca del perdón. Momento en que Jesús magistralmente lavó los pies de sus discípulos. Y también Jesús establece un nuevo pacto. No quitó un pacto, habla acerca de ese pacto que da cumplimiento en Jesús. Dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Así dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré nunca más, nunca más, nunca más de su pecado. Y sabes, el antiguo pacto era una sombra del nuevo, que señalaba hacia el día en que Jesús sería el sacrificio final y final por el pecado. No hay otro sacrificio, no hay otra cosa que nosotros podamos hacer, humanamente hablando, para comparar lo que hizo Jesús. Cuidado. Ay, si te quieres quedar ahí un ratito, abrázalo a ese vaca. Jesús anunció la institución del nuevo pacto porque ningún hombre podría haber instituido este nuevo pacto entre Dios y nosotros.
¿Sabes? Había una razón de ser de por qué Jesús estaba precisamente en ese momento con sus discípulos, sellando ahora con su sangre, con estas instrucciones acerca de lo que iba a suceder con sus discípulos y lo que iba a suceder con nosotros. Me regreso a Éxodo 24:8. Dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La sangre rociada sobre el pueblo, estableciendo un pacto. ¿Sabes? Lo que argumentamos es que la sangre de Cristo es el nuevo pacto que también lo hace seguro y confiable, confirmado por Dios mismo. Él es ese nuevo pacto. El mismo Jesús es nuestro nuevo pacto. Y sabes, el verso 26 está bien interesante. Por eso tomé el Evangelio de Marcos. Dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Sabes? Si tú pensabas que Jesús no cantaba, aquí lo está diciendo. Era una costumbre judía, al terminar la celebración de la Santa Cena, poder cantar himnos. Jesús lo hizo, porque está hablando de manera plural. Está hablando de una tradición judía. ¿Puedes imaginarte a Jesús con sus discípulos cantándole al Señor? ¿Podrías tú cantar antes, sabiendo que después va a suceder algo trágico en tu vida? Jesús estaba cantando antes de ser entregado. Él ya sabía lo que iba a suceder. Y aún así, dice la Biblia que cantaron himnos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que cantaban? Según la tradición, la comida de la Pascua siempre terminaba con 3 salmos conocidos como Jalel. Salmos 116, 117 y Salmo 118. Completos. Y seguramente si lees estos salmos, eran palabras que ministraban a Jesús en el momento que iba a ser entregado y todo su proceso hasta la cruz. Verso 27, vamos terminando ya. Verso 27 de Marcos. Ay Dios. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis. No sabes cuántas veces leí esa palabra. No podría yo pronunciarla. Escandaliz, y no la puedo pronunciar. Escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y me salto al verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Segundo acontecimiento. Primero, Santa Cena. Segundo, el huerto del Getsemaní. ¿Sabes? Jesús había pasado sus noches ahí, en ese lugar. Y él mismo se rehusó a cambiar esa rutina porque sabía que si cambiaba de lugar, entonces Judas, como era su costumbre ir a orar, no lo hubiera encontrado. Entonces, él siguió con su rutina. Saliendo de esa reunión, se fue a orar. Y dice el verso 33, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre,
Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Y sabes, la copa no representaba muerte. Representaba un juicio. Jesús satisfizo el juicio justo de Dios Padre ante nuestros pecados. Sabes, cuando Él terminó este trabajo, simplemente se entregó a la muerte por una decisión propia. Claro, había un propósito, eso lo entendemos. Dice la Biblia que Jesús bebió la copa de la furia del Padre para que tú y yo no tuviéramos que experimentar esa copa. Verso 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes? Mientras Jesús estaba en ese momento, compartió con sus discípulos de la necesidad imperante que era seguir orando. Y vemos que Jesús necesitaba de ese momento de la oración fuerza para poder superar las dificultades que se aproximaban en unos momentos más. Los discípulos tenían sus propios problemas que enfrentaban y necesitaban orar para que no entren en tentación, es decir, rendirse a las tentaciones. Las palabras "entréis en tentación" significa sucumbir ante un poder maligno. Ora para que no entres en tentación, para que no puedas caer ante un poder maligno. Y sabes, la forma tradicional de los judíos era orar de pie. Esa era la tradición. Todos oraban de pie. Y si tú lo ves ahora en las historias de los judíos, cómo están en el muro de los lamentos orando de pie. Y dice la Biblia que Jesús simplemente dice que se arrodilló. Y quiero yo darle esta interpretación. O sea, si Jesús tuvo que arrodillarse, demostraba lo violento que iba a ser su lucha después de salir del Getsemaní. Pocas veces, yo no he visto otra. A lo mejor se me olvida, pero que Jesús se haya hincado ahora a su Padre. Otra vez fue, dice el verso 39, y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansar, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantámonos, vámonos, he aquí se acerca el que me entrega. Y sabes, esta historia de Marcos habla acerca de que él saliendo del huerto, saliendo de la Santa Cena, inmediatamente se fue a orar. Es la única de otros 2 evangelios que hablan de la Santa Cena que sucede este acontecimiento. En los otros evangelios meten algo en medio, después viene el Getsemaní. Es como algo informativo. Yo quiero pensar que la secuencia fue así. Yo quisiera pensar que fue así. Sale Jesús,
de anunciar los principios del reino, de lo que va a suceder con él, de celebrar con sus seres más queridos, y dice: tengo que orar, tengo la necesidad de orar. Y sabes, Getsemaní significa textualmente molino o prensa de aceite, un lugar donde las aceitunas eran molidas textualmente hasta sacar y obtener el aceite. Dime si Jesús no necesitaba orar ahí en el Getsemaní, donde iba a ser oprimido, molido textualmente. Y sabes, puedes leer la Biblia y decir: no fue tanto el horror físico de una tortura de Jesús, sino el horror espiritual de la cruz, de ser Él mismo hecho pecado. Así dice la Biblia: Él mismo se hizo pecado para salvación de nosotros. Segunda carta a los Corintios 5:21 dice: así que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Estaba tratando de no cumplir Jesús con su llamado? Jesús expresó sus sentimientos, pero nunca se reveló a la voluntad del Padre. Es una enseñanza para nosotros. Sabes, Él reafirmó el deseo de cumplir textualmente la voluntad de Dios. Su oración resalta el terrible sufrimiento que iba a experimentar, la agonía de pagar el pecado de todos nosotros, de cargar con todo. Esa copa era la agonía de verse separado de Dios, su Padre, por un momento, instantáneamente en la cruz. Y sabes, algunos teólogos dicen eso cuando Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y sabes, la lucha en la cruz fue ganada primero, escucha, primero desde el Getsemaní. Dice la Biblia que Él se postró sobre su rostro, orando a su Padre. Verso 43 de Marcos 14. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Ahí está el famoso beso de Judas. Así dicen, Y el que les entregaba les había dado esta señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y aquí anoté algo importante, dice: recuerda lo más significativo de esta época. Más que una Semana Santa, Dios quiere una vida santa.